A comienzos de la década de 1570, durante apenas 2 años, el cabalista Rabí Isaac Luria enseñó a un pequeño grupo de discípulos en la aldea galilea de Safed, antes de morir a causa de la peste. Luria nació en Jerusalén, pero vivió la mayor parte de su vida en Egipto, hasta que la atracción de Safed, hogar de Rabí Moisés Cordovero y situada frente a la tumba de Rabí Shimón Bar Yochai en el monte Merón, resultó irresistible. Luria había dedicado años de estudio y contemplación al Zohar, penetrando profundamente en sus tratados más arcanos, la Sidrot, literalmente eras o graneros. Estos textos exploraban lo divino con un grado inusual de detalle gráfico y con un lenguaje fuertemente antropomórfico. Tras la muerte de Luria, Rabí Jaim Vital asumió la responsabilidad principal de preservar y desarrollar las enseñanzas de su maestro. Convencido de que sólo él había comprendido verdaderamente los secretos revelados, y creyendo que la muerte de Luria había sido un castigo divino por haberle transmitido, a su insistencia, los más recónditos de ellos, Vital se convirtió en el arquitecto de un nuevo sistema basado en las lecciones de su maestro. Durante décadas escribió y reescribió obras fundamentadas en lo aprendido en apenas 2 años de estudio. El cuerpo sistemático de conocimiento y práctica, que hoy se conoce como Cábala luriánica, es, en gran medida, fruto de esos esfuerzos. La Cábala enseñada por Luria era mucho más compleja que cualquiera de las que la precedieron. La estructura y la dinámica evolutiva de la divinidad se describen con una precisión sin precedentes. En el centro de la cosmogonía luriánica se encuentra la figura de Adam Kadmon, literalmente hombre primordial, que designa la primera manifestación de la creación positiva, o, más precisamente, de la emanación, y que se distingue del más filosóficamente simple Ein Sof, infinito. Adam Kadmon, también referido por el acrónimo AK, tanto en las fuentes como ocasionalmente en el resto de esta obra, es a la vez la primera creación y su ámbito, representado como una compleja jerarquía de luces que generan y penetran los niveles inferiores de existencia. Las luces creativas fluyen desde los oídos, la nariz, la boca, los ojos y la frente de Adam Kadmon, así como desde los poros de su piel y su ombligo emergen luces. Cada uno de estos puntos emite una forma distinta de luz, designada mediante términos extraídos de un amplio repertorio de fuentes que han sido resignificados y dotados de un nuevo contenido conceptual. Así, por ejemplo, Akudim, Nekudim y Berudim, atados, punteados y moteados, términos que describen las ovejas en el sueño de Jacob, Génesis 31:12, designan 3 etapas distintas en la emergencia de las sefirot primordiales. De manera más amplia, el ámbito divino se entiende como una jerarquía fractal y estratificada, una divina cuaternitas. Existen 4 mundos: Atzilut, emanación; Beria, creación; Yetzira, formación; y Asiyá, acción. Hay 4 componentes en el texto bíblico hebreo: signos de cantilación, vocales, coronas y letras. Hay 4 letras en el tetragramatón: Yud, Hei, Vav y Hei. Y existen 4 maneras de expandir el tetragramatón deletreando cada una de sus letras en forma completa. La primera letra, Yud, permanece constante, pero las vocalizaciones variables, Yud, Alef y G, permiten escribir la letra G de distintas maneras, generando así las llamadas Miluim, expansiones, con valores numéricos de 72, 63, 45 y 52, respectivamente. También existen estructuras quíntuples y, por supuesto, la estructura decimal que es la base del sistema sefirótico. La cábala luriánica superpone estos sistemas simbólicos, explicita sus correspondencias e instruye al adepto en su operación teúrgica. Las 10 sefirot siguen siendo prominentes, aunque recontextualizadas en el discurso luriánico. En primer lugar, están asociadas con la Shevirat Hakelim, la ruptura de los recipientes, que se dice ocurrió como consecuencia
de su emanación inicial en forma de pilar inestable. El arreglo equilibrado que encontramos en el árbol sefirótico clásico refleja, según la enseñanza de Luria, su reconfiguración en el mundo del Tikún, la reparación que responde al quebrantamiento. Sin embargo, el flujo estable del influjo divino, a través de las sefirot, no se logra simplemente mediante una reemanación en forma de árbol en lugar de torre. Inspirándose en las hidrot del Zohar, el árbol es refractado en múltiples personae divinas llamadas partsufim, literalmente rostros o semblantes. Keter se convierte en Arik Anpin, el rostro largo o el paciente. Joyma se convierte en Abba, el padre. Binah en Imma, la madre. Las 6 sefirot desde Gesed hasta Yesod se integran en Zeir Anpin, el rostro pequeño o impaciente. Y Malkut se convierte en Nukba de Zeir, la femenina de Zeir. Estos constituyen los 5 partsufim principales. Estas personae y los roles que desempeñan en el despliegue del drama cósmico, la ecuanimidad imperturbable de Arik, la nutrición de Abba e Imma, la recuperación, crecimiento y reconexión de Zeir y Nukba, suscitan empatía en el practicante, llamado a asistir a esta divinidad en proceso. Los partsufim también operan una disminución progresiva de las luces de Adam Kadmon. De modo no muy distinto al voltaje eléctrico que alimenta nuestros hogares, estas grandes luces deben reducirse gradualmente para permitir la existencia misma de una realidad diferenciada de lo divino. Aunque la jerarquía entrelazada de los partsufim media y atenúa el flujo a medida que desciende por la cadena emanativa, no son meros conductos estables. Los 3 más elevados expresan las sefirot que resistieron la tormenta del quebrantamiento, incluida la unión estable y fructífera de Abba e Imma. Zeir Anpin y Nukba, en cambio, son personae vulnerables nacidas de la ruptura. Su crianza y elevación constituyen el objetivo del tikún luriánico. Cuando uso el término personae, me refiero a una categoría técnica que intenta traducir lo que en hebreo se llama partsufim. No significa personas en el sentido psicológico moderno, ni implica múltiples dioses. Se trata de configuraciones complejas y dinámicas dentro de la estructura divina. Son formas organizadas de las sefirot que adquieren identidad funcional dentro del drama cosmológico luriánico. En la cábala clásica, las sefirot son atributos o potencias divinas. En Luria, esas potencias se reorganizan tras la ruptura de los recipientes y se reconfiguran como partsufim, es decir, rostros o semblantes. Keter se transforma en Arish Anpin, Yoshma en Abba, Binah en Imma, las 6 sefirot centrales en Zeir Anpin y Malhut en Nukba. Cada uno de estos no es una sefirá aislada, sino una estructura integrada que incluye múltiples sefirot operando como una unidad. La palabra latina persona originalmente designaba la máscara teatral. En teología cristiana, se usó para describir las personas de la Trinidad, distinciones reales dentro de una única esencia. En el contexto luriánico, el término personae ayuda a indicar algo parecido. Modos diferenciados de manifestación dentro de la divinidad, sin implicar pluralidad ontológica. La diferencia clave es esta: las sefirot son principios estructurales. Los parsufim son configuraciones vivientes de esos principios. Actúan, se relacionan, se acoplan, se separan, se debilitan y se restauran. Especialmente Zeir Anpin y Nukba, que nacen del quebrantamiento y requieren tikún. Por eso el sistema deja de ser pura geometría y se convierte en un drama teológico. La noción luriánica de tikún permitía que una simple buena acción enviara una onda rectificadora hacia arriba por la gran cadena del ser. Sin embargo, para producir un impacto real, el acto debía ser realizado por alguien experto en el funcionamiento de este vasto y siempre cambiante cosmos. Tal pericia nacía de un estudio y una práctica prolongados e intensivos.
Para adquirir conocimiento de la estructura dinámica del sistema y saber cómo operar de manera óptima sobre él, la visualización era indispensable. Mucho podía dibujarse en el ojo de la mente. Pero en términos realistas, las exigencias eran enormes. Una vasta topografía móvil de lo divino, señalizada por una vertiginosa cantidad de términos técnicos y sistemas simbólicos superpuestos. Es probable que Luria no necesitara diagramas mientras desarrollaba o enseñaba unas doctrinas que, según todos los testimonios, aún no habían sido formuladas sistemáticamente. Refiriéndose al uso extendido de los árboles sefiróticos por parte de maestros contemporáneos de la Cábala, Rabí Shlomo Carlebach solía decir: «Los mapas son para los turistas». En este sentido, Luria era un local, casi de modo solipsista, dado que gran parte de su mundo había nacido de su propia imaginación. Sin embargo, quienes sistematizaron sus enseñanzas consideraron los diagramas como herramientas pedagógicas y performativas indispensables. El manuscrito autógrafo de Vital, titulado Etz Hayim, Árbol de la Vida, ya no conserva el ambicioso diagrama con el que decidió abrir la obra. La gran página desplegable fue vívidamente recordada por Rabbi Meir Poppers, 1624 a 1662, quien la estudió durante los 8 días que pasó en Damasco, en 1649, examinando la obra magna de Vital bajo la atenta supervisión del hijo de este, Rabí Samuel, 1598 a 1677. A juzgar por la descripción de Poppers, y considerando los complejos diagramas que Vital incorporó en otros manuscritos cuyas copias han llegado hasta nosotros, ese gran diagrama inicial probablemente era muy similar a los que encontramos en sus otras obras. El precedente de Vital pudo haber servido de inspiración para cabalistas posteriores, quienes abrieron o cerraron sus códices con hilanot desplegables en papel. Estos diagramas detallados aspiraban a ofrecer una visión sinóptica del sistema en su totalidad, y en gran medida hablaban por sí mismos. En muchos aspectos eran ampliaciones del esquema sencillo que, con variaciones menores, se volvió omnipresente en las exposiciones iniciales de los tratados cosmogónicos luriánicos. Se trataba de una imagen epistémica típica, diseñada para clarificar el texto adyacente, generalmente introducida con una fórmula del tipo como sigue. Era conocida por aquello que visualizaba con austeridad esquemática. Luria enseñó que las luces divinas, las sefirot, están gobernadas por un dualismo general de carácter marcadamente geométrico. Existen luces circulares, igulim, y luces lineales, yosher. Las primeras adoptaron su forma al llenar la esfera despejada por el tzimtzum, contracción, es decir, la autorretirada del Ein Sof. Los impulsos iniciales de la creación generaron progresivamente esferas anidadas de luz primordial, círculos dentro de círculos. La esfera más externa, próxima al Ein Sof, era la más elevada. La más interna, la más alejada, la más baja. El punto en el que el círculo exterior se abría hacia el Ein Sof, llamado Halon, ventana, encabezaba el canal recto a través del cual fluía la luz del Ein Sof. En esta emanación lineal, la luz más interna, la más profundamente conectada con su fuente, era la más elevada. Esta correspondía también al Nefesh, el nivel más bajo dentro de la jerarquía estratificada del alma, de Adam Kadmon, la emanación lineal primordial personificada. Vital describe estas primeras etapas positivas de la cosmogonía de un modo que recuerda el relevamiento de las estructuras sefiróticas realizado por Cordovero en la sexta puerta del Pardes Rimonim. Al igual que Cordovero, Vital reconoce que la verdadera estructura de la divinidad era objeto de debate entre los cabalistas y formula retóricamente la cuestión: ¿fueron las 10 sefirot emanadas como un pilar, una sobre otra? ¿Como una jerarquía triádica con 3 líneas de emanación, el árbol? ¿O como círculos concéntricos? Cordovero había presentado un inventario crítico de estas disposiciones
antes de optar finalmente por la que consideraba correcta. Vital, en cambio, aprovecha el enorme desacuerdo que dividía a los cabalistas para trazar una imagen cosmogónica en la que cada disposición constituye una etapa dentro de un proceso. Cuando se comprenden adecuadamente, cada una es expresión de las palabras del Dios viviente. Las 10 sefirot primordiales, conocidas como Nekudim, las luces punteadas, fueron así emanadas como un pilar. Su inestabilidad condujo al quebrantamiento, tema al que Vital promete regresar. Como veremos, el esquema utilizado para representar los Nekudim sugiere una torre inestable. El daño en una sefirá superior provoca, en efecto dominó, el colapso secuencial de las que se encuentran debajo. En cambio, el esquema arbóreo de 3 columnas sugiere un equilibrio comparable al de una balanza. Si el pilar de los Nekudim sugiere inestabilidad y colapso, el árbol de 3 columnas representa la respuesta al desastre. La disposición tripartita, derecha, izquierda y centro, introduce balance, mediación y reciprocidad. Allí donde el modelo vertical implicaba acumulación de potencia sin contención, el modelo arbóreo distribuye, armoniza y modula. Este es el comienzo del mundo del Tikkun, la reparación. Sin embargo, la restauración no consiste simplemente en reorganizar las sefirot como árbol en lugar de torre. La innovación luriánica va mucho más lejos. El Tikkun no es una corrección automática, es un proceso continuo. La energía divina debe descender de manera modulada para que la creación pueda existir sin ser anulada por su fuente. Los Partsufim funcionan como transformadores, atenuando la intensidad de la luz primordial. El equilibrio es dinámico, no estático. Aquí entra el ser humano. La noción luriánica de Tikkun permite que una acción correcta produzca un efecto real en la arquitectura divina. Pero no cualquier acción basta para alterar significativamente el sistema. Se requiere conocimiento profundo de su estructura dinámica. El adepto no opera en un universo simbólico estático. Interviene en un drama cósmico en desarrollo. Así, el recorrido completo es este. Desde un pilar inestable, se produce la ruptura de los recipientes. De esa fractura emerge una reorganización arbórea. Aparecen los Partsufim. Se despliega un proceso continuo de reparación. Y ahí entra el ser humano, participando activamente en la restauración. La cábala luriánica no describe un cosmos perfecto que se despliega armoniosamente. Describe un universo que nace en tensión, se fractura, se reconfigura y depende de la conciencia humana para su restauración progresiva. El árbol deja de ser solo un diagrama y se convierte en el mapa de un proceso vivo. Si la cosmogonía luriánica describe un universo que pasa del pilar al quebrantamiento, del árbol al drama de los Partsufim, entonces el Ilán no es un simple recurso didáctico. Es la cristalización visual de ese proceso. El primer esquema, Igulim Beyosher, círculos y línea recta, ya intentaba capturar el momento primordial, la esfera vaciada por el Tzimtzum y el rayo lineal que la atraviesa. Ese diagrama no es decorativo, es un modelo operativo. Permite imaginar cómo la luz infinita se modula, cómo desciende y cómo se organiza. Es una imagen epistémica. Hace visible lo invisible para que pueda ser pensado y eventualmente intervenido. Cuando el sistema evoluciona hacia el mundo del Tikkun, el árbol de 3 columnas introduce equilibrio. Pero incluso ese árbol clásico es insuficiente para representar la complejidad del drama de los Partsufim. Por eso los diagramas luriánicos se vuelven cada vez más densos, más estratificados, más cargados de anotaciones. El Ilán deja de ser un esquema simple y se convierte en cartografía dinámica. Ahí está el punto decisivo. El Ilán no representa un estado estático del cosmos, sino una arquitectura en proceso.
Cada nodo no es solo una sefirá. Puede ser una configuración completa. Cada conexión no es solo una línea. Puede indicar flujo, acoplamiento, descenso de luz o proceso de reparación. El diagrama intenta capturar simultáneamente estructura, historia y función. Por eso la visualización es indispensable. El adepto que busca operar teúrgicamente dentro del sistema necesita una imagen mental precisa de esta topografía divina. Pero la mente sola tiene límites. La complejidad es abrumadora. Múltiples mundos, múltiples expansiones del nombre divino, jerarquías fractales, configuraciones superpuestas. El Ilán externaliza esa complejidad. La vuelve manipulable, estudiable, interiorizable. En este sentido, el paso de Vital a Cema es crucial. Vital puede haber enseñado sin depender completamente de diagramas formales, pero la generación posterior comprendió que el sistema necesitaba fijarse visualmente para consolidarse. El Ilán desplegable, el rótulus, la página cuidadosamente estructurada, todo eso no es adorno. Es la formalización gráfica de una cosmología dinámica. El recorrido completo queda entonces así. El pilar inestable produce ruptura. El árbol introduce equilibrio. Los partsufim introducen drama. El tikkun introduce responsabilidad humana. El Ilán introduce visualización operativa. El árbol deja de ser solo un símbolo. Se convierte en el mapa de una divinidad en proceso y en el instrumento mediante el cual el ser humano aprende a participar en esa restauración. ¿Tomó entonces la emanación subsiguiente la forma de una jerarquía triádica o de círculos concéntricos? La respuesta, no sorprendentemente, es ambas. Juntas forman el complejo conocido como Igulim Beyosher, círculos y línea recta. Aquí llegamos a la imagen epistémica más sobria de Vital. La integración de los círculos y del canal lineal puede ilustrarse fácilmente mediante algunos círculos. No es necesario que sean 10. Atravesados desde arriba por un canal como en este dibujo, añade Vital señalándolo. Vale la pena prestar atención al modo en que introduce el diagrama, pues revela su concepción de la relación entre imagen y texto. Si el diagrama no lleva leyenda, no es un mero adorno externo al discurso, sino algo que debe comprenderse desde dentro del propio desarrollo conceptual. La imagen no sustituye al texto, ni lo ilustra en sentido decorativo. Funciona como condensación visual de una estructura que el lector debe ya estar en condiciones de reconocerse. El diagrama es casi austero. Unos círculos anidados y una línea recta que los atraviesa. Pero esa simplicidad aparente contiene toda la tensión entre inmanencia y trascendencia, entre estructura espacial y dinamismo vertical. Los círculos representan la expansión esférica de la luz divina tras el Tzimtzum, niveles concéntricos que se distancian progresivamente de la fuente infinita. El canal recto, en cambio, introduce direccionalidad, jerarquía y conexión directa con el Ein Sof. La combinación de ambos principios expresa la doble lógica de la emanación: continuidad envolvente y penetración lineal. Lo importante aquí no es solo la forma, sino la función cognitiva de la forma. El diagrama obliga al lector a sostener simultáneamente dos modelos espaciales distintos. La realidad divina no es exclusivamente circular ni exclusivamente lineal. Es la tensión integrada entre ambos. De este modo, la imagen se convierte en una herramienta para pensar lo que no puede representarse directamente. Vital no sistematizó su enseñanza desde el comienzo mediante grandes láminas complejas. Su diagrama básico, círculos y línea, es modesto, pero precisamente por eso es poderoso. Es un esquema mínimo capaz de soportar la expansión posterior hacia el árbol equilibrado del Tikkun y más adelante hacia la compleja dramaturgia de los Partsufim.
Aunque Vital produjo ampliaciones sinópticas detalladas de Higulim Bellosher, no hay indicios de que haya utilizado el formato de Ilan en rollo, Rotulus, para representar el proceso cosmogónico al que dedicó tantos volúmenes. Puede que haya dibujado únicamente círculos, pero Vital soñó con árboles. En un sueño que registró en el fascinante egodocumento conocido como Sefer Ha-Edionot, libro de las visiones, encontramos una descripción que parece sorprendentemente premonitoria. En el sueño, Vital se ve a sí mismo revestido con un Ilan luriánico, aunque no emplea ese término, y compara la prenda con un manto sobre el cual los partsufim estaban bordados en forma de árboles cabalísticos. En el año 5369 del calendario hebreo, equivalente al año 1609 del calendario cristiano, Vital registra un sueño que resulta fundamental para comprender la evolución visual de la cábala luriánica. Escribe que soñó que estaba envuelto en un tzitzit katán, es decir, en la pequeña prenda con flecos que se lleva bajo la ropa, distinta del talit grande utilizado durante la oración. Sobre esa prenda había sido dibujado algo. En cada uno de sus lados aparecían 5 círculos, dispuestos según la manera en que los cabalistas de su tiempo representaban en sus libros la imagen del árbol, uno sobre otro. Lo que lo sorprendió fue que el dibujo representaba los 5 partsufim existentes en cada uno de los 4 mundos de Atzilut, y que cada partsuf contenía únicamente 3 sefirot, correspondientes a las líneas que contienen las 9 sefirot internas del partsuf. Vital interpreta el sueño como una señal de que había completado la rectificación del vestido de su alma inferior en el mundo de Asiyah, que incluye 5 partsufim. Los árboles partsufícos del sueño de Vital no son fáciles de visualizar únicamente a partir de su descripción. Sin embargo, cuando se los lee junto con uno de los primeros ilanot luriánicos dedicados a exponer las interfaces entre los partsufim, las imágenes del sueño adquieren mayor nitidez. El Ilan soñado por Vital presentaba una disposición completa de los 5 partsufim principales que reaparecen en cada uno de los mundos. Vital logró convertir el sueño en algo personal. Es, después de todo, un egodocumento. Pero cabe preguntarse por su relación con los ilanot que anticipa. ¿Pudo ese sueño haber inspirado al diseñador del primer Ilan luriánico? No es imposible. De hecho, ese pionero bien podría haber oído hablar de este sueño una noche de viernes en Damasco, quizá de boca de Samuel Vital, custodio de los escritos de su padre.